Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 27 de julio. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros poder escuchar la buena nueva, la palabra de Dios, el Santo Evangelio, para este sábado 27 de julio. Hoy en día de honrar a la Santísima Virgen María a través del rezo del Santo Rosario. Yo los invito, si les alcanza, por favor, recen un Ave María por mí. Hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo que está tomada del capítulo 13, versículo 24 al 30, donde encontramos nosotros la parábola de la cizaña. Qué interesante esto. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, donde se inicia el discurso parabólico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos habla a nosotros de la parábola del sembrador. Después de esta parábola del sembrador, el Señor explica por qué habla en parábolas. El Señor le dice a sus apóstoles que a ustedes se les está dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a las otras personas no. Y por esta razón el Señor habla en parábolas. Es decir, a los apóstoles habla claro, pero a los demás en parábolas para que rumeen, para que entiendan las grandezas del reino a través de la reflexión, a través de la oración, a través de descubrir el contenido de las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después el Señor nos va a nosotros a dar la explicación de la parábola del sembrador. De hecho, hay dos parábolas que tienen explicación en este corpus parabólico. En este grupo de 7 parábolas hay dos que tienen explicación. La parábola del sembrador es explicada a partir del versículo 18 hasta el versículo 23. Y después viene la parábola de la cizaña, que es la parte de la Biblia que estamos meditando en el día de hoy. Esta parábola de la cizaña también tiene una interpretación, una explicación por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde el versículo 36 hasta el versículo 43 del capítulo 13 de San Mateo. Pero antes de esta explicación, el Señor da 3 parábolas seguidas: la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, para después hablar un poco acerca del lenguaje parabólico y darnos a nosotros la interpretación de esta misma parábola que hemos escuchado el día de hoy. Para terminar con otras 2 parábolas, la parábola del tesoro y de la perla, la parábola de la red, y después ya viene la conclusión de este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que es donde inicia el discurso parabólico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo repito, este capítulo tiene 7 parábolas.
de las cuales dos tienen explicación por parte del Señor: la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña. Después de entrar en la explicación de la parábola del sembrador, vamos a ver unas figuras antitéticas desde la parábola de la cizaña, es decir, contrapuestas. Primero dice que un propietario del campo, y este propietario del campo tiene un enemigo, un adversario. Habla de un tiempo de la cosecha y de una cosecha futura. Habla de un granero donde se recoge el trigo y habla del fuego que consume la cizaña que apareció. Habla de la impaciencia de los servidores que trabajan para que el propietario del campo y la espera del propietario, consciente de sí mismo de que no puede arrancar la cizaña porque también daña el trigo. Frente a esto, podemos decir que Jesús debió afrontar la impaciencia de muchos que querían que el reino se implantara en el mismo momento. Y frente a esto, el Señor Jesús les propone una parábola que nos habla a nosotros acerca del día del juicio, acerca del día de la reparación, que es la parábola que hemos escuchado nosotros en este día. El reino de los cielos crece como una semilla que se abre camino a través de la cizaña. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo vamos a ver sus frutos? Sus frutos los veremos en el día de la parucía, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para el juicio hecho por el Hijo del Hombre. Sin embargo, este dueño del campo siembra un buen trigo, pero su adversario, su enemigo, es el que mete la cizaña en medio de este trigo. El dueño del campo es el Hijo del Hombre, que siembra este buen trigo, que es la palabra, y la cizaña sembrada por el enemigo es el diablo, la discordia. Y esta lucha se va a prolongar hasta el día de la cosecha, que es el juicio final del Hijo del Hombre. Sin embargo, nosotros debemos entender que esta parábola, que es una parábola que nos habla a nosotros acerca de esto, acerca de pues, la división que hay en medio de las mismas comunidades y todo lo que va a salir a la luz el mismo día final, el día del juicio final. Esta parábola tiene una explicación, y la explicación la da el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Y decir cosas diferentes sería divagar, decir cosas diferentes sería pues decir palabras que se las lleva el viento. Por esta razón vamos a leer nuevamente la parábola de la cizaña y vamos a leer la interpretación, la explicación que el mismo Señor Jesucristo nos da para esta parábola. Dice San Mateo en el capítulo 13, versículo 24. Otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vea qué interesante esto. San Mateo no habla del reino de Dios, sino del reino de los cielos, es la expresión que utiliza el evangelista San Mateo, y los demás evangelistas utilizan la expresión en griego Basileia Deos, que es reino de Dios. Él habla del reino de los cielos. Aunque habla del reino de los cielos o del reino de Dios, nunca lo define. En la Biblia nunca se define el reino. Se compara a través de parábolas. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Es interesante esto, que la semilla sembrada es buena. Buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es una planta que también da unos frutos, pero estos frutos por lo general son tóxicos, no sirven y crecen en medio del trigo. Esto se llama la cizaña. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. ¿Por qué? Porque él había sembrado semilla buena. Algún enemigo ha hecho esto. Le dicen sus siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla?
y les dice: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego el trigo recójalo en mi granero. Qué interesante esto. El Señor habla de la cizaña y del trigo. Ahora vamos a ver la explicación que el mismo Señor Jesucristo nos da de esta parábola. La interpretación de la parábola de la cizaña la encontramos a partir del versículo 36, donde dice: entonces despidió a la multitud y se fue a su casa. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él ya les había explicado la parábola del sembrador a partir del versículo 18. Ahora ellos quieren que les expliquen la parábola de la cizaña del campo. Y Jesús respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el divino sembrador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El campo es el mundo. Vean qué interesante esto. El mundo, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Qué interesante esto. La buena semilla son los hijos del reino que son sembrados en el mundo. La cizaña son los hijos del maligno. Y aquí vemos una contraposición: los hijos de Dios y los hijos del maligno. Quiere decir, dice, la buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo, es decir, el diablo siembra la cizaña y el fruto son los hijos del maligno. La siega es el fin del mundo. Los segadores, los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Qué explicación tan interesante. Ahora la pregunta que nosotros tenemos frente a esta realidad que nos está hablando el Señor es: ¿y en qué lugar nos ubicamos nosotros? ¿Somos hijos del reino o somos hijos del maligno? ¿Estamos verdaderamente en el mundo, pero no somos del mundo? ¿O estamos en el mundo y le pertenecemos al maligno? Hermanos y hermanas, ¿en cuál de estos dos grupos nos vamos a ubicar hoy? ¿Cómo hago yo, mi hermano, para ser hijo del reino, hijo de Dios y no hijo del maligno? A través de las obras. Por su fruto los conoceréis, dice el mismo apóstol San Mateo. Dice San Mateo en el capítulo 5, versículo 16. Brilla así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y el Señor termina esta parábola de la cizaña diciendo: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Brilla así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo hago yo para ser hijo del reino? A través de mis frutos. Ya en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor y Salvador Jesucristo nos habla a nosotros del juicio final, el Señor va a hablar acerca de unas parábolas, que es la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos, y va a terminar el Señor hablando acerca del juicio. Y el juicio se va a dar a través de las obras. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me diste vestido. Y el Señor va a hablar de las obras de misericordia. Y sin embargo el Señor también dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cómo hago yo para ser hijo de Dios, para ser hijo del reino y no hijo del diablo? A través de las obras. Y las obras que yo tengo que hacer, las obras a las cuales yo me tengo que dedicar, son las obras de Dios. Dice San Juan Bautista: conviértase, pero muestren frutos de conversión. El Señor nos está llamando hoy a nosotros a que aprendamos a vivir conforme a como Él quiere que nosotros vivamos.
y no conforme a como el mundo quiere que nosotros vivamos. Estamos en el mundo, pero tenemos que ser hijos del reino, no hijos del diablo. Porque al final el Señor va a mandar a sus ángeles para que vengan a cegar, y dice que los ángeles recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores, y los arrojarán en el horno del fuego. Y estos que obran estos escándalos, estos malhechores, son los hijos del maligno, es decir, la cizaña. Sin embargo, la cizaña y el trigo crecen juntos. La pregunta, se la repito, es: ¿y en cuál de esos dos grupos nos estamos ubicando nosotros? Ojalá nos ubiquemos en los hijos del reino, que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María busquemos hacer siempre la voluntad de Dios. Y nos preparemos y estemos siempre nosotros dispuestos a mantenernos firmes, a pesar de todo, sabiendo que esta lucha se prolongará hasta el final. Pero al final, cuando vengan los segadores, cuando se dé la cosecha, podamos ser apartados para vivir con Jesús de Nazaret, donde Él quiere que nosotros estemos, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Pidamos a la Santísima Virgen María que ruegue e interceda por nosotros. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 84, versículo 3: mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé, mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. Oremos. Te bendecimos, Padre nuestro, Dios de la paciencia, porque haces salir el sol cada mañana sobre tus hijos y manda la lluvia a todos, justos y pecadores. Enséñanos a ser tolerantes con todos, como tú lo eres. Así podremos rezarte como Jesús nos enseñó. Perdona, Señor, nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy sábado 27 de julio. Hermanos, hoy es Día de la Virgen. Hoy recemos el Santo Rosario y busquemos a través del corazón de la Virgen María hacer las obras del Señor, es decir, ser hijos del reino, hijos de Dios, y no ser hijos del maligno. Hermanos, antes de despedir este programa, les recuerdo que he sido invitado a Tierra Santa y a Europa el próximo año 2020, una peregrinación muy bonita que lleva por nombre Caminemos con María para seguir a Jesús. Va a ser del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020, y yo voy a ir acompañando esta peregrinación. Los invito a que me acompañen y tengamos esta hermosa experiencia de estar en 6 países en un solo viaje: Europa y Tierra Santa. En Europa vamos a estar en Portugal, Francia, España, Italia. Vamos a ir a Bosnia y Herzegovina, y vamos a estar también en Israel, en Tierra Santa. Yo los invito a que me acompañen. Si alguno de ustedes quiere acompañarme, pueden llamar a los números telefónicos en Estados Unidos: área 708-351-8868 o área 773-344-4816. Caminemos con María para seguir a Jesús. 6 países en un solo viaje. Mis hermanos, les recuerdo también que estamos llegando o camino al 1.000.000 de suscriptores en YouTube. Ya hemos recibido el botón de plata, vamos detrás del botón de oro para seguir evangelizando. Necesito que por favor se suscriban a mi canal. Suscríbanse y compartan el contenido de este hermoso canal que Dios nos ha regalado. Les recuerdo también la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica y estamos pidiéndole a todos los hermanos que siguen la misión del Padre Bernardo a través de las redes sociales que donen $1 una vez en su vida para la evangelización. Si usted lo hace, mi hermano, o lo quiere hacer, puede ir a la descripción del video y ahí está la manera en que ustedes pueden hacer llegar esta donación, especialmente por PayPal, que es un medio digital y entra directamente a la cuenta. Está por Nequi en Colombia, que el número telefónico es 313-398-3638, o está en Bancolombia y en Estados Unidos a través de Wells Fargo. En la descripción del video está toda la información. Ahora, mis hermanos, yo quiero despedir este programa impartiendo sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.